¿Qué tal, muchachos? Es un gusto volverme a contactar con ustedes para hoy darles a conocer el proyecto número 13. Además de que ya todos ustedes saben que el material que van a ocupar para este proyecto ya lo pueden encontrar frente a la escuela en esa papelería. Bien, empecemos. Proyecto 13, la autobiografía. ¿Qué es la autobiografía, muchachos? Bien, pues es el relato de la vida de una persona escrita por ella misma. Es decir, la persona que está escribiendo es la que va a contar su vida. Ahora bien, ¿cuál es la función de una autobiografía? Pues que la persona precisamente dé a conocer su propia vida. Lo puede hacer al público en general o a determinadas personas. ¿Recuerdan ustedes que en segundo grado vimos la biografía cuando ustedes redactaron biografías de personajes literarios? Es importante que sepamos diferenciar lo que es la biografía de la autobiografía. Creo que todos lo saben, porque quedó claro el curso pasado. Bueno, para nada más reforzar un poquito, la diferencia entre autobiografía y biografía es que en la biografía se cuenta la vida de una persona o de un personaje, pero a través del escrito de otra persona. Y en la autobiografía es cuando escribe el propio autor su vida. Bien, continuamos. ¿Cuáles son las características de la autobiografía? Número 1. Relata la vida del autor. Ya quedamos que quien escribe es el que cuenta su propia vida. Número 2. Libertad en cuanto a la estructura y tipo de lenguaje. Hace un rato les comentaba que de acuerdo a las personas que ustedes quieren hacer llegar su autobiografía, es el tipo de lenguaje que van a utilizar. Porque si van a ustedes a darlo a conocer a alguno de sus familiares o a sus amigos, pues el lenguaje tiene que ser muy común, muy familiar. Pero si lo quieren hacer al público en general, el lenguaje tiene que ser más formal. Bien, en cuanto a la estructura, ustedes saben perfectamente bien que cualquier tipo de texto lleva la misma estructura. Inicio, desarrollo y cierre o conclusión. Bien, en este caso la libertad que van a tener ustedes es para poder empezar incluso con el cierre. ¿Qué tal si una persona, en el caso de ustedes, quieren empezar en el momento en que terminan su tercer grado de secundaria? Sería el final de su autobiografía, pero pueden empezar con algún pasaje o alguna anécdota de tercero de secundaria y así explicar lo que fue importante en su vida. Bien, punto número 3. El autobiógrafo es protagonista y autor a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que está haciendo su autobiografía es el protagonista de su propia historia. Punto número 4. Puede estar escrita en prosa o en verso. La mayoría de ustedes creo que van a escoger que sea en prosa, es más sencillo. ¿Se acuerdan ustedes cuando les platiqué del libro, del poema del Mío Cid? Acuérdense que está escrito todo en verso. Y bueno, es un poquito más complicado porque hay que ver palabras que rimen y que además tengan sentido en el texto para no perdernos en la historia. Punto número 5. Puede presentar elementos ficticios. Si ustedes cogen un momento de su vida, un pasaje de su vida, de su historia, pueden incluir un poquito de fantasía para hacerlo más interesante, para que la gente se interese más por su vida, por su historia. Punto número 6. Está narrado en primera persona. Les recuerdo que tenemos los pronombres personales y se dividen en primera persona, segunda y tercera persona del singular y primera, segunda y tercera del plural. En este caso, para su autobiografía, van a ocupar la primera del singular, es decir, yo, porque van a hablar de ustedes. Punto número 7. Puede presentar diferentes formatos. Ustedes lo pueden publicar en una hoja, en forma de libro, en forma de un cuento. Ustedes pueden darle el formato que quieran. Y punto número 8. Pertenece al género literario. Como es una narración, así como el cuento, como la leyenda,
Su autobiografía es una narración y pertenece al género literario. Bien, ojalá ya haya quedado claro todo esto. ¿Qué es? ¿Cuál es la función de la autobiografía? Las características, que aquí tenemos, les puse las 8 principales. Y bueno, esto es la primera parte. En la segunda parte les voy a dar 7 consejos o 7 pasos para que elaboren ustedes y escriban bien su autobiografía. Vamos a empezar. La autobiografía en 7 pasos. Paso número 1. Reúne la documentación que tengas en un solo lugar. Esto significa que van a tener ustedes que buscar ciertos documentos. Creo que el principal va a ser su acta de nacimiento, para que se acuerden en la fecha exacta en que nacieron, el día, el año y además que tengan su nombre correctamente escrito. Además también pueden recabar fotografías, algunas historias que pueden escribir que puedan comentar con sus papás, con sus abuelos, y pueden recabar esa información. Paso número 2. Entrevista a tus familiares. Si ustedes quieren saber cómo fue el embarazo de su mamá cuando ustedes estaban en su vientre, cómo fue el día en que nacieron, cómo reaccionó su papá, pues los únicos que les pueden decir estos aspectos son sus papás o quizás sus abuelos. Entonces, forzosamente tendrán que entrevistarse con mamá, papá o alguien de la familia que les pueda contar esas cosas o incluso una anécdota que hayan vivido familiar y que de repente se nos llegue a olvidar si nos fuimos a un viaje, a qué hotel llegamos, a qué hora llegamos, cómo nos fuimos, en fin. Para eso sirven las entrevistas familiares. Ojalá y lo hagan. Además, se van a divertir mucho. Paso número 3. Haz una lista de recuerdos. Una vez que ya tengan la documentación que van a necesitar, que ya entrevistaron a sus familiares, bueno, en su cuaderno hagan una lista de las anécdotas que a ustedes les consideran más interesantes, más importantes. Y además, aquí tengo un secretito, van a poder hacer una línea de tiempo con esas anécdotas, con esa lista de anécdotas. Yo les recomiendo también que sea en las fotografías, cuando ya las tengan, en la parte de atrás, con lápiz pónganle más o menos la fecha aproximada de esos eventos para que les sirva a su línea de tiempo. Les va a ser más fácil. Bien. Paso número 4. Elige qué es lo que quieres contar. Porque a lo mejor ya hicieron un listado de 20, 30, 15, 10 anécdotas o recuerdos que ustedes quieran compartir. Pero a lo mejor de esos que ya tienen en la lista, elijan los que de verdad ustedes quieren darlos a conocer a otras personas. A veces queremos guardar nuestros secretos. Ustedes digan qué es lo que quieren contar y qué es lo que no quieren contar. Vayan subrayando en ese listado con rojo lo que sí quieren contar para ir reduciendo y de ahí formar su autobiografía. Paso número 5. Escribe el primer borrador. ¿Por qué hablo de un primer borrador? Porque saben ustedes que no nos vamos a conformar con lo primero que nos salga escrito. Ya tengo mi borrador, ya estuvo bien. No, ustedes saben que al leerlo se van a dar cuenta si repitieron palabras, si hay errores de ortografía, si repitieron alguna situación y que ya casi dijeron lo mismo que al principio. Entonces ustedes pueden hacer 1, 2, 3 borradores hasta que consideren que les quedó bien. Paso número 6. Ya que tengan su borrador, lo van a revisar y a corregir, porque de nada sirve tener un borrador si lo dejamos con ciertos errores. Ya lo corrigen y lo pasan en limpio. ¿Y por qué dejo este paso 7 hasta el último? Dice, elige un título para tu autobiografía. Dependiendo de cómo quieren ustedes o de qué anécdotas van a platicar y cómo quieren contarlas, es el título que le van a dar a su autobiografía. Sean así como que denle interés al lector para que lea su autobiografía y se van a enganchar con el título. Por ejemplo, puede decir la historia de mi vida, anécdotas de una chica de secundaria, te cuento mi vida. Ustedes elijan, sean creativos. Yo sé que ustedes son muy inteligentes y lo van a hacer muy bien. Bueno, después de que hagan ya su autobiografía, van a tener que hacer un anuario. Y bueno, ya después les haré un video especial para el anuario. Pero mientras, ya tienen ustedes las bases
para escribir su autobiografía. Éxito, muchachos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.